Estimados en Cristo, buenos días. Después de haber estado este tiempo alabando al Señor mediante porciones, oraciones y canciones dedicadas a Él, y después de haber participado del pan y el vino, símbolos de el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, nos disponemos a abrir la palabra de Dios y a compartir, en este caso, Jesucristo profetizado como Dios. Anteriormente, el último día que compartía, hablábamos de la deidad y humanidad del Señor Jesucristo. Y dijimos que Jesucristo, como Dios que es, existía desde la eternidad. Pero en un momento determinado por Dios el Padre, se humanó. Y citábamos para apoyarlo Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, Gálatas 4:4 y Juan 1:14. Y dividíamos el estudio completo en 7 apartados. Jesucristo y su preexistencia, Jesucristo profetizado como Dios, Jesucristo presentándose él mismo como Dios, Jesucristo tiene los atributos de Dios, Jesucristo es llamado Dios, Jesucristo recibe adoración y se cumplen en Jesucristo pasajes atribuidos a Dios el Padre en el Antiguo Testamento. A continuación pasábamos y considerábamos el primer apartado, que fue la preexistencia del Señor Jesucristo. Y dijimos que preexistencia significaba que Él existía antes de encarnarse, es decir, antes de humanarse, como dijo el profeta Miqueas en su libro capítulo 5, versículo 2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y estuvimos viendo diferentes salidas o manifestaciones del Señor Jesucristo, como el ángel de Jehová o el ángel de Dios. Apareciéndose a Agar, la sierva de Sarai, mujer de Abraham y madre de Ismael. Apareciéndose al mismo Abraham cuando iba a sacrificar su hijo Isaac, el heredero de la promesa. Se apareció también a Jacob y luchó con él en Peniel. Se apareció a Moisés en el monte Sinaí en la zarza que ardía, pero no se consumía. Se apareció a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Se apareció a Manoa y su mujer, padres de Sansón. También vimos cómo guiaba y guardaba a Israel desde que salieron de Egipto y en su travesía por el desierto. Bien, hoy comenzaremos con el siguiente apartado. Jesucristo profetizado como Dios. La profecía la tenemos en tiempos del rey Acaz, sucesor del rey Jotán, y fue dada a él por el profeta Isaías. Es muy conocida porque suele citarse en tiempos de Navidad. La tenemos en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumpliría cuando el Señor Jesucristo nació en tiempos del rey Herodes, como cita Mateo en su Evangelio, capítulo 1, 18 al 23, y capítulo 2, versículo 1, que dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 1, y que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dios con nosotros. Isaías lo profetizaría aproximadamente 730 años antes. Otro profeta que anunció el Señor Jesucristo fue Jeremías. Lo tenemos en el capítulo 23 del libro de Jeremías. Ya se había producido la primera deportación a Babilonia en el año 606 aproximadamente antes de Cristo, en tiempo del rey Joacim. Entre los deportados estaban Daniel y sus compañeros, pero los gobernantes no corrigieron el rumbo a pesar de la advertencia de Dios y por medio de los profetas Sofonías, Abacú y Jeremías. Y en el año 598 a.C. se produciría una segunda deportación a Babilonia de unos 3.000 judíos en tiempo de Joaquín o Jeconías, hijo de Joacim. Vemos que en Jeremías capítulo 21 es anunciada la destrucción de Jerusalén. Y en el capítulo 22 Jeremías profetiza contra los reyes Joacaz, hijo del rey Josías, contra Joacim y contra su hijo Joaquín o Conías. De este último el Señor dijo en este capítulo 22, en los versículos 24, 26 y 30, lo siguiente: Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aun de allí te arrancaría. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, en tierra ajena, en que no nacisteis, y allá moriréis. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. Y así sucedería. En su lugar, Babilonia nombraría a Sedequías, tío de Conías. Jerusalén sería destruida y todos los tesoros del templo serían llevados a Babilonia. Pero vayamos al capítulo 23 y leeremos los 3 primeros versículos para ver la reprensión del Señor a los gobernantes. Dice así: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestra obra, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerá y se multiplicarán. Y a continuación, en los versículos 5 al 8, el Señor profetiza la venida del renuevo justo, que será llamado Jehová, justicia nuestra. Dice el versículo 5: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como el rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Este renuevo justo de David, en el versículo 5, es el Mesías, el Cristo, que vendrá en el futuro como el buen pastor. Él traerá de todas las partes del mundo a sus ovejas, y las reunirá, y habrá un solo pastor. Profeta Isaías también le menciona como el renuevo de Jehová en el capítulo 4 y versículo 2 de su libro. Dice así: En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Isaías además habla de él como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en Isaías 9:6. Pero notemos ahora que en la Escritura, Salvador y Redentor solo es Jehová Dios, como vemos en Isaías 43:1 y 10 y 11.
Dice así: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vamos también a Isaías 44:6, que dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y por último, en Isaías capítulo 45, versículos 20-22, que dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. En estos textos hemos leído que Jehová Dios es Salvador y Redentor. Sin embargo, Jesucristo es Salvador y Redentor. Lo hemos leído antes, en Mateo 1:20-21, que dice: Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, o Jehová es salvación. Leemos también el Evangelio de Juan, capítulo 4, que narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Conocemos la historia. Ella, después de hablar con Jesús, fue y les habló a los de la ciudad de él y de las cosas que le habían dicho, o que le había dicho. Y dice en los versículos 39-42: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué declaración más rotunda! Verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y también el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4 y versículos 12-14, dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Ya hemos dicho en otra ocasión que las 3 personas de la Trinidad Divina actúan en conjunto y perfecta armonía, de manera que cuando uno actúa están implicadas las otras 2 personas y son justamente glorificadas. Bien, pasamos al siguiente apartado. Jesucristo presentándose él mismo como Dios. Hasta ahora hemos estado viendo cómo Jesucristo ha sido profetizado por los profetas como Dios. Ahora veremos a Jesucristo presentándose él mismo como Dios. Después de pasar por Samaria, Jesús llegaría a Galilea, donde sanó al hijo de un noble. Esto lo tenemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. No se dice el tiempo que estuvo Jesús en Galilea, pero al comenzar el capítulo 5 se dice que descendió a Jerusalén porque era una de las fiestas de los judíos. Y el Señor Jesús, como buen judío y cumplidor de la ley, asistió a ella. Y a continuación tenemos la historia del milagro de Jesús al paralítico en el estanque, llamado en hebreo Betesda.
Vamos a recordarlo y leamos los versículos 5 al 9 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. ¿Qué dice? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Cuando los judíos vieron al hombre cargando con el lecho en sábado, le llamaron la atención diciéndole que no era lícito llevar el lecho en sábado. Y él les dijo que él que le había sanado se lo había dicho. Más tarde, este hombre se encontró con el Señor Jesús en el templo y fue y se lo dijo a los judíos. Y dicen los versículos 16 al 18 de este capítulo 5. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De esta forma el Señor Jesús se proclamaba Hijo de Dios, y al hacerlo se hacía igual a Dios. Él no rehuyó la confrontación con ellos, a pesar de que querían matarle. Y poco después afirmaría delante de ellos que Él era igual al Padre. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y en el contexto del buen pastor. Dice a partir del versículo 14: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Continuamos leyendo en el versículo del 25 al 30 de este mismo capítulo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Con esta declaración el Señor Jesús afirmó de nuevo ser igual al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Pero él continuó diciéndole en los versículos 37 al 39: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Dice que quisieron prenderle, pero aún no había llegado su hora. Solo él sabía cuándo ocurriría, porque dependía exclusivamente de él el día y el momento de ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y justamente el día antes de que eso ocurriera, y después de celebrar la última cena con los apóstoles en el aposento alto, les diría a ellos lo que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14. Leeremos desde el versículo 1 para coger el contexto y hasta el versículo 11. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ellos estaban presentes cuando dijo a los judíos: el Padre y yo, uno somos. Pero ellos aún no habían entendido. Notemos la pregunta de Felipe al Señor Jesús. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. No fue Tomás y Felipe los que no habían comprendido. Los demás callaron. Ni siquiera Pedro, que en aquella ocasión en Cesarea de Filipo, y en contestación a la pregunta del Señor: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en esta ocasión, él también cayó como los demás. Una de las misiones que tenía el Señor Jesús era dar a conocer al Padre, como vemos en la oración sacerdotal. Versículo 1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Pero como he dicho antes, ellos no habían comprendido. No sería hasta que después de resucitar el Señor que se le abrirían los ojos y comprenderían. En ese pasaje, María Magdalena fue la primera en descubrir que el Señor no estaba en la tumba y fue a avisar a los discípulos. Cuando Pedro y Juan lo escucharon, corrieron al sepulcro, y cuando llegaron entró Pedro y vio los lienzos y el sudario, pero el Señor no estaba. El sepulcro estaba vacío. Y dice Juan en el capítulo 20, versículos 8 y 9. Entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Bien, hemos estado considerando al Señor Jesucristo profetizado como Dios y presentándose él mismo como Dios durante su ministerio terrenal. Lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos con el siguiente apartado. Jesucristo tiene los atributos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.